Israel había fornicado yéndose en pos de sus dioses, pero Dios, que es rico en misericordia, concede una vía para su recuperación. Esta recuperación está destinada para el verdadero Israel. La restauración de los creyentes que han perdido su fuerza y su salud espiritual es un acto de la gracia soberana, una obra del Dios omnipotente, cuya gracia y amor nadie puede resistir. Dios ha dado grandes y preciosas promesas, las cuales debemos usar para ser restaurados. Si el Señor nos concede, dentro de nuestra serie La mortificación del pecado, veamos el tema: la restauración del verdadero Israel, primera parte. Veamos el tema: la restauración del verdadero Israel, primera parte. Y para abordarlo lo haremos en los siguientes 3 encabezados. 1. Quita toda iniquidad. 2. Confesemos y actuemos. 3. El Señor, tu sanador. Vamos a entrar a nuestro primer encabezado. Nuestro primer encabezado es: quita toda iniquidad. Nuestro primer encabezado es: quita toda iniquidad. En esta primera parte solo veremos este punto. En la segunda parte veremos: confesemos y actuemos. Y nuestro punto 3, el Señor, tu sanador. Empecemos. Leo las divinas escrituras en Oseas 14:1. Vuélvete, oh Israel, al Señor tu Dios, porque por tu iniquidad has caído. En este encabezado vamos a procurar evidenciar la restauración del Señor, ordenándole al pueblo que vuelva a Él con palabras de súplica. La restauración de los ofensores no solo se trata de que podemos llegar y rogar perdón al Señor y ya. Como, ay Señor, perdón, ya. Y pensemos que ya está resuelto el problema. ¿Por qué no está resuelto el problema? Simplemente con pedir perdón. ¿Por qué es necesario pagar el precio? Pues Dios siempre castiga el pecado. Y como decíamos al inicio, la nación de Israel, dentro de la nación de Israel, estaba el verdadero Israel, porque recuerden, no todo el que desciende de Israel es verdadero israelita. Dentro de esa nación, que estaban las 12 tribus de los hijos de Jacob, que viene a ser la nación de Israel, dentro de esos estaba el verdadero pueblo de Dios. ¿Por qué estaba el verdadero pueblo de Dios? Los que han sido llamados, los que han sido justificados, los que fueron regenerados siempre por medio de la fe, mediante la gracia. Siempre ha sido así. Y dentro de esa nación de Israel estaba el verdadero Israel. El verdadero Israel se contaminó. Y ahora el Señor está buscando la recuperación o la restauración de este verdadero pueblo que es el verdadero Israel. Porque la nación, toda en su conjunto, al irse detrás de sus dioses, debe tomarse por el falso profesante. Es decir, tienen el nombre del pueblo de Dios. Tienen, por así decirlo, al Dios que también tienen los del verdadero pueblo de Dios. Es decir, dentro de esa nación está la iglesia. El Señor siempre ha tenido su iglesia. La restauración de los ofensores, dijimos, no se trata entonces solo de llegar y pedir perdón y ya. Hay que pagar el castigo.
Hay que brindar un castigo. Dios siempre castiga el pecado. ¿Por qué? Porque la honra del Señor ha sido mancillada. El honor del Señor fue ofendido. Su ley fue quebrantada y por lo tanto su justicia debe ser satisfecha. El Señor en la profecía de Oseas se muestra como un marido mancillado, ofendido. Está poniendo esta parábola de Oseas con su esposa precisamente para darnos a entender cómo se siente un marido cuando su esposa le ha sido infiel. Cómo debe ser la actitud del marido frente a aquella mujer que ha sido infiel. Bueno, eso que pensamos, que se nos viene a la cabeza por, si quieren, por reacción, al pensar en una relación de matrimonio y pensar de cómo ese marido ha sido ofendido, lo que ha de estar experimentando en esa ofensa, entonces para darnos a entender que el Señor ha sido ofendido. Su honor fue ofendido. Y entonces hay que restaurarle el honor al Señor. Porque la nación se fue detrás de sus amantes. Veíamos que esa nación tuvo un corazón fornicario. ¿Y qué era lo que se denunciaba como corazón fornicario? Que se habían ido detrás de sus ídolos. Se habían ido en pos de dioses ajenos. La justicia debe ser satisfecha. La satisfacción se enseñó claramente desde la primera institución de adoración cuando el Señor aceptó la ofrenda de Abel el justo, por la cual Abel y su ofrenda fueron agradables a Dios. Porque si Dios no hubiera aceptado ese sacrificio, entonces no se hubiera agradado. Además, el Señor no hubiera aceptado algo que no procediera de su institución. Todo lo que el Señor acepta, lo acepta porque procede de su institución. No porque proceda del gran esfuerzo, sino porque procede de su propia institución. Es decir, que Él lo instituye. Así, vemos que luego el Señor pide para sí el sacrificio de los primogénitos engordados. Me refiero de las ovejas. Tanto el derramamiento de sangre como la quema de la grosura y el cuerpo del animal. Esta satisfacción también se enseñó claramente cuando el Señor le ordenó al pueblo que una vez al año el sumo sacerdote entrara al lugar santísimo, para rociar la sangre del becerro para expiación y un cordero para holocausto. El becerro es el hijo de la vaca, la cría de la vaca. El cordero es la cría de la oveja. El becerro se debía ofrecer en expiación por los pecados del sumo sacerdote. El sumo sacerdote ofrecía un holocausto por sí y por su familia. El sumo sacerdote venía, entraba y decía: he pecado, yo y mi familia hemos pecado. No debía de omitir ningún pecado. ¿Esto qué significa? Que el sumo sacerdote debía de conocer a su familia, debía tener control sobre su familia para que pudiera confesar adecuadamente los pecados. Por eso presentaba ese becerro. Presentaba la sangre, presentaba la grosura y presentaba al animal. Esa sangre, solo la sangre entraba al lugar santísimo, no el animal. El animal y la grosura es quemada afuera, en lo que se conoce como el altar del Señor. Es decir, en el altar de los sacrificios. Luego, un cordero para holocausto. Este cordero para holocausto son en realidad dos corderos que van a representar a nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué son dos corderos? Porque uno es tomado para holocausto y otro es tomado para confesión de pecados. Uno es tomado para que su sangre sea derramada
su grosura sea presentada quemada y su cuerpo sea presentado en sacrificio. Y otro va a ser el cordero que por suerte, por designación, el sumo sacerdote le colocará las manos para confesar sobre él los pecados del pueblo. Pero estos dos corderos vienen a ser representantes o sombra, figura y tipo de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque ellos debían pensar, aquellos en el pueblo debían pensar, alguien más está tomando mi lugar, alguien más está dando satisfacción por el pecado. Estos corderos están siendo presentados para satisfacción. El pecado siempre debe ser castigado. El sumo sacerdote debía ser expiado previo a su pecado, a su entrada por medio del becerro, dijimos. Primero él y su familia. Y luego se debía presentar el sacrificio de expiación por el pecado del pueblo. En Levítico 16, 15, 16 encontramos estas verdades. Lo leo de la versión en inglés. Entonces matará el macho cabrío de la ofrenda por el pecado, que es para el pueblo, y llevará su sangre dentro del velo, y hará con esa sangre como hizo con la sangre del novillo o becerro, y la rociará sobre el propiciatorio y delante del propiciatorio. 16. Y haré expiación por el lugar santo a causa de las impurezas de los hijos de Israel y de sus transgresiones en todos sus pecados, y así hará por el tabernáculo de reunión que permanece entre ellos en medio de sus impurezas. Es decir, noten esto, para que ellos fueran ceremonialmente aceptos se debe de presentar la sangre. Pero lo que está siendo limpio es el tabernáculo. Porque el tabernáculo es la representación de Dios. Y lo que se está limpiando es, en este caso, el tabernáculo. Es lo que debía de mantenerse limpio en medio de las impurezas de ellos. Y así hará por el tabernáculo de reunión que permanece entre ellos en medio de sus impurezas. Porque recuerden que la sangre de los becerros no limpia la conciencia de pecado. Lo único que puede eliminar la conciencia de pecado es el sacrificio de Cristo mediante el Espíritu Eterno. Entonces nos dice que el sumo sacerdote entraba y mataba el macho cabrío de la ofrenda por el pecado que es para el pueblo. Y esta sangre se debe llevar dentro del velo. Es decir, al lugar santísimo. ¿Cuántas veces? Una vez al año. Y hará con esa sangre como hizo con la sangre del novillo. Es decir, previo a esa presentación de la sangre del cordero, se presentó la sangre del becerro en la misma forma instituida por el Señor. Y rociará sobre el propiciatorio y delante del propiciatorio. Ese propiciatorio es la tapa de madera recubierta de oro que encima tiene los querubines, que son la tapa del arca del Señor. Esa arca contiene las tablas de la ley del Señor, contiene la vara que reverdeció y contenía un recipiente con el maná. Y esto nos está diciendo que dentro de ese propiciatorio entonces está la acusación de los hijos de Dios. Cualquiera que mire a ese testimonio debe morir. Y Dios, si mirara directo a ese propiciatorio, todos deberíamos morir porque el pecado
debe ser castigado. Pero para que Dios se reconcilie con el pueblo y aplaque su ira, pone una tapa. ¿Y qué pone en esa tapa? Sangre. ¿Para qué? Para que pueda haber reconciliación, para que pueda haber una satisfacción por el pecado. Y esto le estaba enseñando algo al pueblo. No era una ceremonia vacía y sin fundamento, sino que les estaba mostrando que el pecado debía ser castigado. Lamentablemente el pueblo lo hacía tantas veces y lo hacía de manera repetitiva que ya no alcanzaba a ver que detrás de esto había fe, que esto debía de participarse con fe. Para ellos era un ritual, para ellos era ir y cumplir. Bueno, ya va a entrar el sumo sacerdote, ya salió, qué bueno, ya estamos libres, se acabó el sabbat que se determinó para ese día, seguimos con nuestras actividades. No era solo eso, no era una ceremonia vacía. Era el fundamento por el cual ellos podían seguir teniendo un pacto con Dios. Era la renovación por medio del cual el Señor les concedía volver a la comunión después de haber pecado, porque sus impurezas permanecen. Pero el Señor concede que una vez limpio el tabernáculo, entonces puedan seguir teniendo esta comunión restaurada. Lamentablemente ellos miraron esto sin fundamento, lo miraron sin fe. Y no alcanzaban a advertir que alguien más estaba recibiendo la pena o la culpa legal por el pecado. Alguien más que yo está recibiendo lo que yo merezco. El pecado debe ser castigado con muerte. Y alguien más está pagando, y no soy yo. Así Cristo, como representado por los dos machos cabríos en el día de la expiación, puede sustituirnos en la recepción del castigo que justamente merecemos. El cordero que se sacrificaba es el cordero del holocausto, y el otro que se dejaba libre, que era el de la confesión de los pecados, era el cordero que le decían de Azazel o de designación. Uno, nuestro Señor, es aquel que puede sustituirnos en la recepción del castigo que justamente merecemos. Y dos, para el completo perdón de los pecados han de confesarse todos los pecados. Al menos todos de los que tengamos noción y memoria. Luego, uno es sacrificado y es llevado a la muerte, y otro es dejado libre. Cristo, aquí está la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Uno es sacrificado y muere, y el otro es dejado libre. Y ahí está la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, dando plena satisfacción por el pecado. Porque los pecadores merecemos la ira y la condenación. Merecemos la muerte por la culpa de nuestros pecados. Pero Cristo interviene como mediador entre Dios y los hombres para hacer expiación por el pecado. Es debido a que un sustituto puede tomar nuestro lugar en la pena por el pecado que podemos encontrar el perdón de los pecados. Voy a repetir eso, porque eso es la base para lo que viene a continuación con respecto de Israel. Es debido a que un sustituto puede tomar nuestro lugar en la pena por el pecado que podemos encontrar el perdón de los pecados y así ser reconciliados con Dios. Y así poder ser restaurados. A Israel, a pesar de haber cometido
el lamentable y horrendo pecado de fornicación, dejando al Señor para ir a servir a otros dioses, se le concede que se arrepienta, a fin de que se recupere de su terrible estado y venga nuevamente al Señor. Esto, como ya dijimos, debe estar soportado por el debido pago del pecado y por una promesa dada por Dios. De otra manera, sería solo una ilusión. Es decir, si Dios dice, vuelvan, podemos volver cuando hemos pecado. Si Dios no dijera que volviéramos, no podríamos volver porque Dios no lo estaría diciendo. No tendríamos base para decir, para poder concluir que podemos volver al Señor. Pero si el Señor dice, vuelvan, entonces tenemos una base en una promesa soportada para volver al Señor. Entonces vamos a mirar algunas de esas promesas. Leo las Divinas Escrituras en Oseas 14:1. Vuélvete, oh Israel, al Señor tu Dios, porque por tu iniquidad has caído. El verdadero Israel de Dios, su pueblo escogido, fue afectado por los pecados de toda la nación. Anteriormente, Oseas había pronunciado temibles juicios contra la nación. ¿Se acuerdan que vimos los juicios? Repasamos algunos de esos juicios que el Señor había traído a esta nación por su gran iniquidad. Pero nada puede impedir que el poder omnipotente de Dios haga, por su gracia, lo que Él quiere hacer con su pueblo. Dios hace lo que quiere con su pueblo. En realidad, Dios hace lo que quiere con todas sus criaturas, porque Él es soberano. Pero hace lo que quiere con su pueblo aplicando gracia. ¿Eso qué significa? Que el Señor a aquellos de entre su pueblo que han pecado les concede gracia para que vuelvan. Dios era todavía el Dios de ellos, aunque habían caído. Fueron invitados tiernamente a volverse a Él. Porque si Dios ya no se considera el Dios de ellos, ¿por qué les tendría que decir que volvieran? Si ellos se apartaron de Él, Dios ya no tenía más ningún compromiso con ellos, porque les decía el Señor, si me obedecen, si permanecen fieles, si lo hacen de todo su corazón, si me sirven de esta manera, entonces podremos mantener un pacto. Ellos rompieron el pacto. ¿Qué compromiso tenía el Señor con ellos? En realidad ninguno. En cuanto a obediencia, ya ninguno. Pero el Señor, comprometido consigo mismo, considerándose el Dios de ellos, les dice, vuélvete, oh Israel. Miren cuánta ternura de parte del Señor. Debían ser desechados. Eso era lo que les correspondía, ser desechados. Pero el Señor les dice, con ternura, vuelve. El término hebreo shub tiene los siguientes significados: arrepentirse, cambiar, detenerse, desistir, enderezar, girar, reflexionar, venir, entre otros. Y noten esto. El Señor todavía tiene misericordia de ellos y les manda que cambien. Esto no es un cambio de rutina, esto no es un cambio de estilo de vida, sino que cambien de dirección. Van en pos de sus dioses y les dice, cambien, vengan, vuelvan. Es decir, que yendo en otro rumbo que no es el de Él, ahora les dice, vengan. Es decir, vengan a Él o vengan a mí, dice el Señor. De ahí que esté incluido el giro, porque la palabra shub tiene el significado de girar, de ahí está incluido ese giro. Cuando usted sale de su casa y se acuerda y dice, no sé si apagué correctamente la estufa, ¿qué hace en ese momento? Ya iba en una dirección, gira 180 grados y se regresa. Nos arrepentimos de ir de una dirección a otra. Redireccionamos el rumbo girando 180 grados. Es decir, damos media vuelta y regresamos.
Esa es la idea del giro ahí. Es decir, detente para que reflexiones de cómo has ofendido al Señor. ¿Cómo has despreciado su amor y compasión al irte detrás de tus amantes? ¿Quiénes son los amantes? Los pecados a los que muchas veces hemos ido y servido. En otras palabras, que nos desistamos de nuestros caminos perversos y pecaminosos y en vez de caminar al pecado nos detengamos de nuestro mal camino y al girar nos volvamos a la comunión con el Señor. Luego, entonces, de volvernos al Señor para ser restaurados es necesario acercarnos al Señor en oración con palabras de súplica. Bueno, ya dimos medio giro y ahora ¿qué hay que hacer? Como mi pecado me ha afectado tanto, yo no sé qué hacer. Como mi pecado me ha nublado el conocimiento de Dios, como yo ya me olvidé que Dios es justicia y amor, entonces Dios me tiene que decir lo que tengo que hacer. Ok, ya di un giro, ya di media vuelta, ahora ¿qué tengo que hacer? Leo las Divinas Escrituras en Oseas 14:2. Tomad con vosotros palabras y volveos al Señor y decidle, quita toda iniquidad y recíbenos benignamente y así ofreceremos becerros de nuestros labios. Observen, ¿qué hay que hacer? Ya dimos media vuelta, ya giramos, ya nos arrepentimos de nuestro camino que iba en pos de nuestros falsos dioses. ¿Y ahora qué hay que hacer, profeta? Toma contigo palabras y vuelve al Señor y dile, quita toda iniquidad. Esta traducción es muy semejante a la versión en inglés. Pues esta versión nos dice que al volvernos al Señor llevemos palabras con nosotros. Noten que no nos dice multipliquen los becerros, multipliquen los corderos. ¿Notan que no dice eso? Traigan palabras. Algunas otras versiones en castellano agregan palabras de súplica, es decir, llevad con vosotros palabras de súplica. Es decir, el versículo 2 diría, llevad con vosotros palabras de súplica y volved al Señor. Y decidle, quita toda iniquidad y acepta el bien. Nuestra versión dice, benignamente, y te ofreceremos la ofrenda de nuestros labios. Nuestra versión dice, ofreceremos becerros de nuestros labios. Entonces, hay algunas diferencias. Llevad con vosotros palabras de súplica. La versión o la traducción que estamos ocupando dice, tomad con vosotros palabras. No dice palabras de súplica, solo dice, tomad con vosotros palabras y volveos al Señor y decidle. Volved al Señor y decidle, dice la otra versión, quita toda iniquidad. Eso sí, permanece, quita toda iniquidad. Y la versión en castellano dice, y acepte el bien. Pero el bien no puede surgir de nosotros. Esa versión enfatiza que nosotros traeríamos un bien. Pero el original nos dice, y recíbenos benignamente. ¿Por qué? Porque la benignidad procede del Señor, no de nosotros. Recíbenos con tu benignidad, con tu bien, con tu bondad. Y así te ofrecemos la ofrenda de nuestros labios, dice la versión en castellano, y la versión que estamos ofreciendo dice, y así ofreceremos becerros de nuestros labios. Noten las diferencias que tiene ahí la traducción. Hay otra diferencia, es que no solo se habla de una ofrenda, sino que se habla del ofrecimiento de unos becerros. Es una metáfora. Lo maravilloso de esto es que al mismo tiempo, no sé, que emplea la metáfora, la explica, diciendo que estos proceden de los labios.
¿Algún becerro puede proceder de nuestros labios, hermanos? Literalmente no. Tiene que ser una metáfora. ¿Qué significará eso? Sacrificios. Porque ¿para qué se utilizaban los becerros? Para sacrificarlos. Entonces lo que está diciendo es, vamos a presentar alabanzas, ofrendas, vamos a presentar sacrificios de alabanza al Señor. El verdadero Israel de Dios, que habitaba en medio de la nación de Israel, se había dejado contaminar por los pecados de este pueblo, que es el falso profesante. Y ahora también estaban lejos del Señor. Estaban tan lejos que no sabían cómo debían regresar al Señor. No sabían en qué términos serían aceptos. Y el Señor tiene que establecer los términos para que ellos puedan regresar a Él y ser aceptos. Lo mismo sucede con nosotros. Si nosotros vamos y servimos al pecado, no mortificamos el pecado. Vamos y concedemos que el principio de vida espiritual sea debilitado, entonces nos comenzamos a alejar del Señor. ¿Y cuál es el resultado? Que alejados del Señor no sabemos en qué términos seremos aceptados. Es más, ni siquiera sabemos que podemos regresar. Porque el pecado ha hecho una labor tan destructiva en nosotros que esas cosas se nos olvidan. Pero yo ya había escuchado el texto. Bueno, ¿y por qué cuando pecamos no volvemos al Señor? Si ya lo había escuchado. Porque no es un asunto intelectual, es un asunto espiritual. Y es así con cada pecador que se aleja del Señor y que ha de volver en los términos y condiciones establecidas por el Señor. El que se aleja tiene que ser instruido espiritualmente, escuchando la voz del Señor diciéndole, vuelve. Luego tiene que escuchar los términos y las condiciones del Señor. Regresa de esta manera, diciendo, quita toda iniquidad. Y entonces aquí otra vez, esto nos descubre cómo opera el pecado, cómo actúa el pecado. Esto nos está diciendo que el pecado nos hace perder el rumbo. El pecado nos hace perdedizos. No sé, hermanos, si a ustedes les ha pasado que toman un transporte público y ustedes ya conocen la ruta. Toda la vida se han subido a ese transporte. Pero pásense 10 minutos de ese transporte y les aseguro que ya no van a conocer. Y se van a sentir perdidos. No se han perdido porque siguen adentro del transporte. Pero la experiencia es que están perdidos. Ya me perdí. No conozco aquí. Así sucede con el pecado. El pecado nos hace perder o perdedizos en ese sentido. Nos saca de la ruta de Dios y nos hace olvidar la naturaleza de Dios. Nos hace olvidarnos quién es Dios, cómo Él nos acepta. Nos nubla el conocimiento de Dios. Pues noten que para volver a Dios y ser restaurados, los pecadores no sabemos cómo hacerlo. Si supiéramos, el profeta no tendría que venir a decirnos cómo regresar a Dios. Yo sí sé cómo regresar a Dios. No lo sabes. Espiritualmente no lo sabes. Si no, el profeta no tendría la necesidad de estarnos diciendo cómo debemos de volver a Dios. Porque ese es un conocimiento espiritual. Entonces, si supiéramos, no habría necesidad primero de que se nos dijera que volviéramos. Y en segundo lugar, no se nos enseñaría sobre los términos en cómo hemos de volver al Señor. Y las palabras con las que hemos de volver al Señor para ser restaurados. No sabemos. ¿Y cuáles son esas palabras? Las palabras para que volvamos delante del Señor es quita toda iniquidad. ¿Es una fórmula? No, no es una fórmula. No es
aplicara, bueno, ya pequé, y ahora que ya pequé, pues ¿qué digo? No, pues quita toda iniquidad. No se trata de unas palabras, sino de saber que somos inicuos, de que hemos cometido iniquidad, y por eso dice, quita toda iniquidad. Es un ruego de uno que está en problemas. Porque uno que está en problemas, ¿exige o ruega? Ruega. Porque está en problemas. Ruega auxilio, ruega ayuda. Entonces, Dios, por boca de su profeta, enseña a su pueblo, a su verdadero pueblo, al verdadero Israel, cómo debían orar. Quita toda iniquidad. Ningún pecado debía ser omitido. El sacerdote entraba y no debía omitir ni los pecados de él ni los de su familia, y cuando confesaba por el pueblo no debía omitir confesar todos los pecados del pueblo. Quita toda iniquidad. Cuando vengamos al Señor, no debemos omitir ningún pecado. Confesar todo nuestro pecado delante del Señor. Confesar pecado es algo que debe hacerse con toda solemnidad y seriedad. Debe haber tal examen que no debe omitirse ningún mal, a fin de que el Señor pueda quitar toda iniquidad. Entonces, confesar pecado es algo que debe hacerse con toda solemnidad y seriedad. Y debe haber tal examen que no debe omitirse ningún mal, a fin de que el Señor pueda quitar toda iniquidad. El término hebreo para la palabra quitar es una palabra difícil. ¿Por qué es una palabra difícil? Es difícil para traducir. ¿Por qué? Porque cuenta con muchos significados. Las palabras hebreas en ese sentido, hermanos, son difíciles. Porque es distinto del griego. Por ejemplo, el griego, hermanos, muchas veces no tiene una correcta equivalencia en nuestro idioma. Y entonces hay que darle una palabra que sea lo más acercado. Sin embargo, en el hebreo a veces sucede lo contrario, que tiene tantos significados que es difícil poder determinar cuál es el significado. Sin embargo, nos ayuda mucho el contexto de lo que viene hablando. Pero la palabra quitar, en una de sus acepciones, significa arrancar. Este término, quitar, significa arrancar. Y arrancar significa sacar de raíz. Y eso muchas veces nos ayudan, obviamente, las plantas, ¿verdad? Pero ¿cuántos de ustedes sacan una planta de raíz? Difícilmente, ¿verdad? Casi no lo hacemos. Solamente cuando trasplantamos una planta a otro lugar, lo sacamos con todo y raíz, lo arrancamos de ahí y lo ponemos en otro lugar. Pero también eso nos ayuda mucho, hermanos, una figura, cuando decimos se me enterró la uña. La uña entra en una concavidad de la cual hay que sacarla porque está lastimando. Bueno, arrancar es sacar de raíz. Si nosotros quisiéramos, hermanos, eliminar un árbol de un lugar porque es un árbol ya enfermo, tenemos que hacer un gran trabajo. Hay que cavar alrededor, cavar profundo y sacarlo de raíz. Eso es un gran esfuerzo. Porque las raíces no son rectilíneas. Tienen muchas formas las raíces y se prenden de muchas cosas. Es decir, el que regresa suplica al Señor que los pecados que se albergaron en su corazón sean sacados de raíz, que sean arrancados, desarraigados y extirpados de ahí.
¿Notan cómo no es una fórmula? No es una fórmula de llegar y decir, Señor, quita toda iniquidad. Es una confesión de pecado por la cual soy consciente, no solamente que tengo conocimiento cognitivo, sino que vengo con la culpa por el pecado y experimento esa culpa y la traigo delante del Señor. ¿Para qué? Para que sea extirpado de ahí. Entonces, noten, la humillación que debe presentar el que regresa para ser recuperado no solo es venir con una fórmula de pedir perdón, es aborrecer el pecado y rogar que el pecado sea desarraigado del corazón. ¿Por qué? ¿Por qué razón este que está lejos del Señor debe rogar que el pecado sea desarraigado del corazón? Porque evidentemente el pecado no solo es una práctica ocasional, sino que el pecado es un mal que pronto echa muchas raíces en el corazón. Y no es algo fácil de quitar. Pues ha hecho muchas conexiones en el interior y algo que está arraigado, cuando sea desarraigado, ¿qué va a producir? Dolor. Cuando el pecado sea arrancado, le va a producir dolor. ¿O pensaban que arrancar los pecados del corazón sería algo indoloro? Este volver al Señor es con palabras, es decir, con oraciones y ruegos. Y el Señor nos dice, deben volver de esta manera. Y si el Señor nos establece cuál es la forma en la que hemos de volver, así lo hemos de hacer. Pues si ustedes están lejos del Señor y se presentan de otra manera para su regreso, ese no es el verdadero volver al Señor. No pueden ser aceptados por el Señor. Y hemos de rogar, quita toda iniquidad. El término hebreo para la palabra iniquidad significa mal, maldad, delito, pecado. Para este momento del regreso, debes tomar en cuenta lo siguiente. El pecado para este momento ya ha hecho muchos estragos y daños en tu ser. Pues el pecado es destructor del alma. Para este momento en el que ya el pecador le es anunciado que vuelva de su terrible condición, el pecado ya ha hecho muchos estragos y daños muy severos. ¿En dónde? En tus convicciones, en tus afectos y en tu forma de andar. Tú piensas que no se nota. Tú piensas que no te ha hecho daño. Te has acostumbrado tanto a tu pecado que piensas que el pecado no te ha hecho daño. Nota cuánto daño te ha hecho el pecado, que no sabemos cómo volver a Dios. No sabemos cómo volver a Dios. Nuestras convicciones han sido debilitadas. Nuestros afectos están arraigados en los objetos pecaminosos. Y eso se manifiesta en nuestra forma de andar. Es muy posible que para este momento te encuentres en grandes problemas y dificultades como consecuencia de tu pecado. Y noten que lo importante es ser librado de los pecados y no tanto de los problemas. Cuando el Señor viene y nos anuncia al verdadero pueblo de Dios, al verdadero Israel, vuelve, confiesa tu pecado, regresa. Es necesario que el pecado sea desarraigado de ti. Para este momento es muy posible que te encuentres en grandes dificultades, problemas y aflicciones.
¿Y qué es lo importante? ¿Ser librado de los problemas o ser librado del pecado? Los problemas vinieron como consecuencia de tu pecado. Pero lo importante es ser librado del pecado. Y tendrás que sufrir las consecuencias de estos problemas. ¿Por qué? Porque seguramente habrá problemas. Y aquí puede surgir un conflicto entre resolver lo urgente y lo importante. ¿Por qué? Porque para ti lo urgente será resolver tus problemas. Pero lo importante por atender es tu condición generada por tu pecado. Y debemos atender lo importante, es decir, rogar al Señor que quite todo pecado e iniquidad. Este quitar es rogar que el Señor produzca un aborrecimiento de nosotros mismos y aborrecimiento de nuestros pecados, desarraigando el pecado de nuestros afectos. Pues recuerden que en la mortificación del pecado, el pecado permanece como principio obrativo. Sin embargo, rogar que el Señor quite toda iniquidad es rogar el perdón de nuestros pecados. Es decir, hemos de confesar todos nuestros pecados delante del Señor y rogarle que extirpe y desarraigue todo delito, todo pecado y toda maldad que hayamos cometido. Eso también va a incluir que nosotros debemos abandonar la práctica del pecado. Y entonces se producirá el bendito perdón del Señor. Y cuando el perdón de todo pecado haya sido obtenido, el pecador que regresa empezará nuevamente a sentir el amor de Dios. ¿Por qué? Porque hasta este momento solo hay ira. Pero este regreso le hará sentir nuevamente el amor de Dios. El que sirve al pecado no puede experimentar el amor de Dios. Puede pensar que sabe que existe el amor de Dios, pero no lo está experimentando. Y no debemos pensar que ese regreso se hace con palabras fingidas. Ese retorno para el pecador tiene un fundamento en la justicia y en la misericordia divina. ¿Por qué en la justicia y por qué en la misericordia? En la justicia por cuanto Cristo ha pagado el precio por el pecado. Y la misericordia porque Dios nos recibe de su libre y soberana gracia. Porque si la iniquidad no es retirada, entonces no puede concederse misericordia. Si la iniquidad permanece, entonces lo único que pudiéramos esperar sería juicio. Por eso quita toda iniquidad. ¿Para qué? Para que pueda haber esperanza de misericordia. Porque si la iniquidad es quitada, entonces podremos esperar el perdón de Dios. Y habrá un anhelo para conocer que Dios te ha aceptado libremente y que ya no estás bajo su desagrado. Porque al estar bajo la promesa del glorioso perdón del Señor, entonces la respuesta más armoniosa es la alabanza al Señor. ¿Por qué? Porque así dice la Escritura. Pues dice, y así ofreceremos becerros de nuestros labios, fruto de labios que confiesen su nombre. Alabanzas al Señor. Reconocimiento de lo que es Dios. De aquel marido que habiendo sido ofendido ahora, él mismo busca la reconciliación con su esposa. El Dios ofendido que se reconcilia con su pueblo. Y a ese es al que se le ofrecen tributos de honor, de gloria y alabanza. Es decir, no ofrecimientos de rituales externos, sino ofrecimientos que provengan de la verdadera adoración, gratitud y reconocimiento. Reconocimiento al Señor por todo lo que Él es. Pero por el momento vamos a dejarlo ahí para después considerar otras promesas. Oremos al Señor.